Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la actualización de la tarde, con todo lo que tienes que saber si no te quieres perder nada de lo que ocurre en el mundo Barça, porque siempre pasan cosas. Te digan lo que te digan, en este club no se para. Vamos allá, que os cuento varias noticias interesantes y os desarrollo un poco más lo de Víctor Roque, macho, que vaya golazo metió y me he quedado corto en el vídeo de antes, que por cierto, lo tenéis ya subido. Vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y sobre todo que estéis preparados para la actualización SF5 que hacemos siempre durante la tarde de lo que ha sucedido en el día de hoy. Como os digo, esta mañana ya hemos subido el vídeo de noticias normal, lo tenéis por aquí arriba, pero me he dejado un poco en el tintero, he pasado un poco por encima de soslayo por lo de Víctor Roque, ¿no? He dicho, sí, vaya golazo, no sé qué, vaya tela, tal, pero ya está, o sea... Solamente he dicho esto y creo que al final es para hablar un poquito más largo y tendido. Porque Víctor Roque es una realidad, amigos, y esto hay que asumirlo tal y como os lo cuento. Víctor Roque está rompiendo un montón de récords en Brasil. Es un chaval, es un niño y está haciendo que todo lo que pensábamos, ¿no?, que podía ir bueno, es muy joven, bueno, ya mejorará, tal, lo está haciendo ya a corto plazo. Y eso no se lo esperaba ni siquiera, en el mejor de las opiniones, en el Barça. Alguien que sí que se lo pensaba era el bueno de Deco y por eso insistió tanto en ficharlo y por eso insistió tanto en cerrarlo lo más pronto posible. Un futbolista con mucho futuro, que ya ha fichado por el Barça por fin y que firmó una auténtica obra de arte el partido que disputó el Atlético Paranaense ante el Goiás. Un partido que, pues, sobre el 39, Víctor Roque recibió un balón pegado a la banda, rompió hacia adentro con una conducción muy bestia, muy potente, una arrancada muy potente y patapam en toda la escuadra desde fuera del área. Se ha convertido en pieza fundamental del Atlético Paranaense, no es para menos, y tuvo la felicitación de Deco. Deco está muy encima del chico y Deco sabe que hay que cuidarlo mucho porque va a ser uno de los grandes pilares del futuro del Barça. Qué ganas tenemos de verte en Barcelona, Tigriño, ¿eh? Qué ganas tenemos de verte en Barcelona. Recordad que en teoría tiene que venir en invierno, a no ser que el Barça se vuelva loco y traiga otro delantero, tendrá que venir en invierno y eso generará competencia a Lewandowski. Lo tengo clarísimo porque este niño viene con mucha hambre. Bueno, hay que hablar también de Marcos Alonso. Javi Miguel, ya sabéis quién es, os lo he explicado muchas veces aquí, el periodista más cercano al entorno de Xavi, asegura que Xavi no cuenta con Marcos Alonso. Algo que os veníamos contando nosotros, que había un run ahí bastante grande dentro del club. Os conté aquí en primicia hace un par de semanitas que se empezaba a oler que con Íñigo Martínez, con Koundé, con Christensen, con Araujo y con el fichaje de Cancelo, además de Valde, quedarse con Marcos Alonso con la ficha que tiene, que cobra muchísimo, no tenía ningún tipo de sentido. Ayer estuvimos hablando de esto y os dije que desde el entorno del futbolista desmienten toda intención de salir, pero la realidad es que su agente, que es íntimo amigo de Deco y de Laporta, tiene ya varias propuestas, entre ellas una de Arabia Saudí. Cuidado, una de Arabia Saudí. El Barça considera que con Cancelo cubre el izquierdo, puede jugar ahí, y también el derecho. Y que en cualquier caso, si no, se puede jugar con línea de 3 o tirar del filial. Según cuenta Javi Miguel, Xavi, que no está muy satisfecho con el rendimiento de Marcos Alonso, sí que está satisfecho con todos los esfuerzos que ha hecho para venir aquí y para cubrir muchas veces las posiciones del equipo, considera que no es una pieza fundamental y por eso lo han dejado de los últimos en inscribirse. Parece ser que podría estar cerca de salir, sobre todo teniendo en cuenta que su salida generaría más de 5 millones de fair play financiero, que sería muy interesante. Xavi, de momento, no le ha dicho al Barça que lo quiere vender sí o sí. Sencillamente le ha dicho que si se vende, pues ni tan mal. Y el chaval, el chaval ya no, el futbolista, tiene ofertas de la Premier y de Arabia Saudí, repito. Ofertas muy jugosas de la Premier y de Arabia Saudí, donde guarda bastante cartel internacional, a nivel internacional. La Serie A se acercó al entorno del futbolista, pero en principio no están por la labor de irse a Italia, pero sí estarían abiertos a ir a la Premier League. Ojo el Aston Villa.
Ojo el Aston Villa de Unai Emery y Monchi. Ojo el Aston Villa de Unai Emery y Monchi. Que la propuesta en firme podría ir por ahí y Marcos Alonso podría abrir esa brecha en el fair play, esa brecha en el hueco salarial con su salida. Una salida no esperada. Os dije, si se marcha Marcos Alonso, lo de Fresneda veremos. Esta mañana nos decían que Deco lo había descartado por petición de Xavi. Vamos a ver cómo acaba todo. Porque si se marcha Marcos Alonso, el hueco del fair play se abre. No traes a Fresneda, a lo mejor ya te cabe Joao Félix. Y de Joao Félix hay que hablar y lo haremos seguramente hasta final de mercado. Os lo expliqué ayer en el podcast. El Barça considera que le sobran piezas en la delantera y que un perfil como el de Joao Félix podría ser interesante. No solamente por ese perfil de delantero habilidoso, con desborde, con regate y con ciertas cifras interesantes de gol, sino también porque puede ejercer de enganche habilidoso, de ese tan querido y deseado enganche habilidoso que está buscando Xavi. Se habla de Lo Celso, se hablan de muchos futbolistas, pero la realidad es que poco a poco, desde el club, desde la directiva, le estarían convenciendo a Xavi que es una oportunidad excepcional. El Barça tiene 6 delanteros arriba. Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati, Ferran, Lamine Yamal y Abde. El Xavi, el entrenador, considera que está bien cubierta la posición, pero Abde tienen dudas, os lo he explicado en el vídeo de esta mañana. ¿Por qué? Porque podría pedir salir para tener minutos y triunfar en un equipo donde le garanticen la titularidad. Ansu Fati y Ferran, si se van a Xavi, en cualquier caso, no les parece ninguna locura. Y entonces nos quedamos con Lamine, Lewandowski, Rafinha y Víctor Roque en enero. Sabiendo que de Ansu o Ferran solamente se podría ir uno, seguramente, a lo mejor se quedan los dos, pero bueno, solamente se iría uno. Con estos 6 jugadores no habría más espacio para la masa salarial, pero ya te quedas con 4. Algo que abriría un poco ese hueco, esa salida de cualquier futbolista, de Marcos Alonso mismo, para encajar la ficha y que podría llegar a ser clave para que Víctor Roque llegase. Cuidado, importante y clave, que haya una salida arriba. Hemos pasado de Ferran a Ansu y de Ansu podría ser Abde por petición propia del futbolista marroquí. La clave, como siempre, la tendrá Jorge Méndez. Siempre tendrá la clave Jorge Méndez. 10 días de mercado que van a ser frenéticos, que van a ser una locura y que desde el Barça aseguran que no se puede descartar nada hasta prácticamente el último día a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Jorge Méndez representa no a uno, sino a muchos futbolistas del Barça, entre ellos Ansu Fati, y sobre todo es el representante Joao Félix, y su jugador le ha pedido, por activa y por pasiva, que quiere salir del Atleti. Y la prioridad, la única opción a día de hoy, es el Barça. El Atleti tiene un problema, y ¿por qué no? El Barça podría llegar a ser la solución. Se ha creado en las últimas horas un alarmismo justificado, por una parte, pero también creo que los barcelonistas nos pasa esto, ¿no? En el entorno culé nos gusta hacer mucha leña del árbol caído y ser muy dramáticos, ¿no? Lo digo por Jordi Martí, de la cadena SER, que daba esta información, y todo el mundo está temblando ya, ¿no? Jordi Martí decía muy claro que el Barça va a perder mucho dinero, y ha habido muchos periodistas, inclusive de Madrid, que me han preguntado, compañeros que informan sobre el Barça en Madrid me han preguntado, oye Adri, lo que ha dicho Jordi Martí en la SER, ¿es verdad? ¿El Barça yéndose a Montjuïc pierde cerca de 60 kilos? Esto es una realidad, amigos. Es una realidad y Jordi Martí no está diciendo ninguna mentira. Se pronunció sobre este tema el periodista que es especializado en información Barça. Decía, debido al cambio de estadio, el Barça va a perder mucho dinero. Inicialmente eran 93 por temporada, aunque parece ser que finalmente serán 60. Esto os lo he ido contando un poquito durante estos días, ¿no? Os he ido contando que las bajas cifras de abonados van a hacer que el Barça pierda muchísima pasta. Que además también pasar de una media de 80-85.000 espectadores en el Camp Nou a pasar a una media de 30-40.000 hace que el ticketing baje muchísimo. El Barça contaba con unas pérdidas llegadas casi a 100 kilos. A 100 kilos. Esto es una realidad. Pero para eso están las palancas, amigos. Y el Barça tenía ese plan B. Tiene BLM activado, o sea, aprobado por la Liga, pero sin activar. No se ha vendido BLM. Y tiene por preaprobar esta palanca de los alemanes, que tiene que hacer también un ingreso bastante importante. Con eso el Barça espera sufragar parte de las pérdidas que van a suponer este año, único año que vamos a estar en Montjuïc. Además, los gastos que ha tenido, el alquiler que supone estar jugando allí, etcétera, etcétera. ¿Es para alarmarse? No creo que sea para generar alarma.
pero sí creo que es para preocuparnos. Por eso me enfadé tanto el otro día. Y había mucha gente que me decía, yo soy socio hace 20 años, no me recrimines cosas, tal. Por eso me enfadé tanto el otro día. Me cuesta mucho pensar que toda esta información la tiene la gente que no ha querido ejercer su derecho a abono, y dejar al Barça tirado, entre comillas. 63 millones son muchos millones para el Barça. Parece una tontería, pero no lo es. Algo que solo se podría sufragar, como os digo, con esa palanca o con alguna venta gordísima y que pudieras recuperar. Desde el club, tranquilidad absoluta. Desde el club, tranquilidad absoluta. Lo tienen controlado, dicen, y hay, como os digo, plan B, el caso de BLM. En el caso que haga una urgencia, se activa esa palanca, que ya está aprobada de hace un año, y para adelante. No es lo ideal, porque BLM ya tocas merchandising, las tiendas. Entonces, tener que compartir beneficios al Barça no le hace mucha gracia, pero cuando hay época de hambre, pues es lo que hay. Buenas son galletas, que se dice. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar. El Barça tiene ese plan B y de momento baja audiencia, pero más de lo esperado el otro día. Estamos en agosto y el Barça quiere ver cómo va a ir cuando el equipo juegue en Champions y juegue partidos importantes como pueden ser Atlético o Real Madrid. ¿Qué piensas tú aquí abajo? Como siempre, te leo. Fuerte like al vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente.